nuevamente bienvenidos a nuestra segunda clase, que en este caso hoy vamos a trabajar matemáticas. Vamos a hablar primero, quiero que comprendamos por qué las matemáticas son tan importantes, ¿sí? Que a veces le tenemos miedo a las matemáticas o hay cosas que de pronto no nos han gustado porque nos hemos frustrado en algún momento, en alguna parte del proceso, cuando hemos tenido que estudiar matemáticas por muchas cosas. Porque hubo un profesor que me rajó, porque es que me enseñaron las tablas de multiplicar a punta de golpes, porque es que yo tenía un profesor en el colegio que me vivía cascando todo el tiempo. O sea, venimos de unas situaciones que han sido un poco agresivas en el momento de aprender la matemática. Pero así como tenemos que aprender, hay momentos para desaprender. Entonces, si aprendimos de lo malo, vamos a desaprenderlo para reaprender a partir de lo que es la necesidad y la importancia de las áreas, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a empezar con esta cuestión de las ingenierías. ¿Por qué las matemáticas son tan importantes? Resulta que hay muchísimas ingenierías. No sé si algunos tendrán conocidos o dentro de su familia ingenieros. Ingeniero de sistemas, ingeniero agrónomo, ingeniero civil, ingeniero químico. Bueno, hay tantas. Y en todas es necesario la matemática. Y en la vida la matemática es imperativa, es necesaria. No es que no quiero, le toca, porque para pagar tiene que usar matemáticas, para recibir las vueltas tiene que usar las matemáticas, para ir al banco para consignar debe usar las matemáticas, para contar la cantidad de cervezas que se va a tomar tiene que usar matemáticas. Para contar la cantidad de veces que tiene que ir al baño, tiene que contar y tiene que usar las matemáticas, ¿cierto? Entonces, las matemáticas hacen parte de nuestra vida, hacen parte del todo. Entonces, necesitamos aprender a tenerle ese cariño bonito. Si hacen parte de nuestra vida, ¿por qué tenerle miedo? ¿Por qué odiarlas? Si antes es una ciencia maravillosa, lo que pasa es que tenemos también que aprender a encontrarle ese lado hermoso que son las matemáticas. ¿Listo? Las matemáticas son exactas, las matemáticas son perfectas, así como la perfección que es el universo, la perfección que es la tierra en la que nosotros habitamos, la perfección que es la divinidad Padre Madre, que es quien nos ha creado, la perfección que somos nosotros. Así mismo son las matemáticas. ¿Listo? Entonces vamos a entender un poquito, vamos a ver este video. La primera ingeniería que nos nombraron acá fue la ingeniería mecánica. Entonces resulta que esa ingeniería mecánica es bastante antigua. La ingeniería mecánica también viene a nacer en Grecia y también en Roma, ¿cierto? Empiezan en Grecia y en Roma, especialmente con la revolución industrial. Nosotros vimos un video sobre la revolución industrial. Entonces, acordémonos que la revolución industrial es cuando empiezan a desarrollarse las máquinas. ¿Y por qué la ingeniería mecánica? Porque es el desarrollo o la creación de los motores. Entonces, generalmente, o bueno, no generalmente, ¿qué es lo que hace un ingeniero mecánico? El ingeniero mecánico tiene que diseñar, tiene que analizar y tiene que mejorar los sistemas mecánicos. Y acá nos hablaban también de sistemas térmicos.
Entonces, el ingeniero mecánico debe tener conocimientos en física, debe conocer sobre matemáticas, debe conocer sobre algo que se llama dinámica, debe conocer sobre materiales, debe conocer sobre termodinámica. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, debe conocer de eso y cómo debe aplicar esos conocimientos. Entonces, tiene que aplicar sus conocimientos en algo que son, por ejemplo, motores de combustión interna, debe saber todo esto para hablar de sistemas de refrigeración, robots industriales, algo que se llama aerogeneradores. Entonces, un ingeniero mecánico puede trabajar, digamos, en industrias manufactureras. Un ingeniero puede trabajar en energía, puede trabajar en robótica, puede trabajar en automoción o en cuestiones de consultoría o de investigación. Ahora, la segunda que nos mencionaron fue la ingeniería biomédica. Entonces, la ingeniería biomédica, esa es un poco más nueva. ¿Por qué? Porque resulta que hay una necesidad de aplicar como principios de la ingeniería a nivel médico. Entonces, la ingeniería biomédica va avanzando de acuerdo con el desarrollo tecnológico de los equipos médicos, ¿sí? Entonces, obviamente los equipos médicos de ahorita son totalmente diferentes a los que había hace 20 años, ¿cierto? Todo ha venido evolucionando. Entonces, ¿qué pasa? Que un ingeniero biomédico debe combinar lo que se conoce en ingeniería junto con lo que es la biología y lo que es la medicina. Entonces debe conocer de ingeniería, debe conocer de medicina, debe conocer de biología. ¿Por qué? Porque un ingeniero biomédico, entonces miren el nombre tan completo, ingeniero biomédico, debe diseñar dispositivos y debe encontrar soluciones para mejorar la salud de las personas. Entonces, ¿cómo debe hacer eso? Digamos, para aplicarlo en cuanto a la creación de prótesis, digamos, de equipos de diagnóstico como lo son los rayos X, la resonancia magnética, debe trabajar en algo que es la ingeniería de tejidos, software médico donde pues tienen que digamos, todo el software donde hablan de las recetas y todo eso, las prescripciones médicas. ¿Dónde va a trabajar un ingeniero biomédico? Pues en un hospital, en industrias donde trabajen con dispositivos médicos, en investigación clínica, en cuestiones de rehabilitación, en algo que se llama bioinstrumentación, en todo eso. La tercera que nos nombraron fue la ingeniería aeroespacial. Entonces, la aeroespacial, esa ingeniería también es un poco nueva, más o menos del siglo XX, y nace con la aviación. Y ya nace con la aviación y ya lo queremos, se quiso expandir a nivel espacial. Entonces, es como la mecánica de fluidos. Se basa en la mecánica de fluidos, se basa en la aerodinámica y se basa en la propulsión. Entonces, ¿qué hace un ingeniero aeroespacial? El ingeniero aeroespacial tiene que diseñar, tiene que construir y tiene que probar aeronaves, tiene que hacer lo mismo con naves espaciales. Entonces, digamos, todos los que están trabajando con Elon Musk por allá para crear todas esas navecitas, todo eso tienen que aprender, todo eso es lo que tienen que estudiar. Entonces, el ingeniero aeroespacial tiene que tener habilidades en mecánica, tiene que tener habilidades en electrónica,
tiene que tener habilidades con respecto a materiales avanzados y con simulación. Entonces, ¿dónde va a trabajar un ingeniero aeroespacial? ¿O qué es lo que va a hacer? Digamos, va a crear aviones comerciales, aviones militares, va a crear satélites, va a crear cohetes, va a crear sondas espaciales, va a crear drones. Entonces digamos, ay, es que quiero un dron. Ese dron lo creó un ingeniero aeroespacial. Entonces, ¿dónde puede trabajar el ingeniero aeroespacial? Entonces, pues obviamente en industrias de aeronáutica, en industrias espaciales, como por ejemplo en la NASA, de pronto en entidades o agencias de defensa y seguridad, donde hagan investigación de vuelos espaciales, todo eso. Ahora, vamos con la ingeniería automotriz. La ingeniería automotriz también nace más o menos en el siglo XX. Entonces, ¿por qué nace la ingeniería automotriz? Porque empiezan a producirse automóviles de manera muy rápida, masiva. Entonces, ¿por qué ha venido evolucionando? Porque hay nuevas tecnologías, lo que se llaman las tecnologías limpias y los vehículos inteligentes. Entonces, el ingeniero automotriz debe diseñar, debe producir y debe hacerle mantenimiento a los vehículos. Entonces, un ingeniero automotriz necesita saber sobre mecánica, sobre electrónica, sobre cómo controlar y diseñar, digamos, automóviles asistidos por computadora. ¿Listo? Entonces, generalmente el ingeniero automotriz diseña automóviles eléctricos, diseña sistemas de frenos y de suspensión, aplica como la electrónica a nivel automotriz y conoce sobre software de control vehicular. O sea, los que de pronto tienen carro, que han estado trabajando, digamos, en mecánica, más o menos saben de esa terminología, ¿no? ¿Dónde puede trabajar un ingeniero automotriz? Entonces, en fábricas donde, o en empresas donde se fabriquen, en empresas de fabricación automotriz, en empresas donde hagan autopartes, en talleres técnicos avanzados, en ello. Por ejemplo, ahora vamos a hablar, digamos, de la ingeniería civil. Entonces nos dice que la ingeniería civil también es bastante antigua porque se da desde las civilizaciones muy antiguas. Cuando se empiezan a diseñar los caminos, cuando se empiezan a diseñar los primeros puentes, los primeros acueductos. Entonces, ¿qué hace un ingeniero civil? El ingeniero civil debe... El ingeniero civil debe diseñar, debe construir y debe mantener la infraestructura. ¿Listo? Entonces, un ingeniero civil debe conocer sobre materiales. El ingeniero civil debe conocer sobre estructuras. El ingeniero civil debe conocer sobre los suelos, sobre hidráulica, sobre obras. Entonces, ¿por qué? Porque el ingeniero civil debe diseñar carreteras, debe diseñar puentes, presas, canales, edificios, hospitales, las redes de agua potable. Entonces, ¿dónde va a trabajar un ingeniero civil? Digamos en empresas donde se haga construcción, empresas donde se ofrezca la construcción de infraestructura, en empresas públicas, en empresas privadas, en empresas de planeación urbana,
en empresas de control de calidad, en las empresas donde hagan supervisión de obras, todo eso hace un ingeniero civil. Vamos con la ingeniería estructural, que nos estaban diciendo que la ingeniería estructural era parte de la ingeniería civil. Entonces, prácticamente es para que una persona se haga especialista en diseñar estructuras que puedan resistir, en estructuras seguras. Entonces, el ingeniero estructural tiene que analizar y tiene que diseñar estructuras que puedan soportar cargas. Entonces, para eso, ellos deben utilizar modelos matemáticos, deben saber de herramientas computacionales, porque todo eso necesita dar garantía de la estabilidad del edificio o de la estabilidad de la obra. Por ejemplo, eso es lo que hacen los ingenieros estructurales que están ahorita con la cuestión del metro. Ellos tuvieron que hacer todos esos estudios, o sea, los que están haciendo toda esta cuestión del metro, entonces son ingenieros civiles, son ingenieros estructurales, porque miren todo lo que tienen que darse cuenta, o sea, porque no va a pasar un carrito ahí cualquiera. O sea, imagínense la estructura, el estudio de suelos que tienen que hacer para poder verificar y para poder decir si esto sí se va a poder sostener y no van a correr riesgos nadie, o sea, las personas que vayan a utilizarlo. Porque es el hecho de también no solamente revisar el peso de lo que va a ser el metro, sino de la cantidad de personas que van a ir dentro del metro. Entonces, miren la medición tan grande que tiene que hacer. Entonces, el ingeniero estructural va a mirar eso, va a mirar torres, va a diseñar rascacielos, puentes colgantes, todo lo que sea de sismo resistencia. Entonces, esta casa es sismo resistente, ¿cierto? Tienen que mirar todo eso. Las plataformas petroleras. Entonces, ¿dónde va a trabajar un ingeniero estructural? Entonces, en empresas de diseño estructural, en empresas de consultoría de proyectos, en empresas de supervisión de edificaciones, en empresas de ingeniería sísmica y demás. Ahora sí, ya hablamos de estas primeras 6. El lunes vamos a seguir viendo otras 6, ¿listo? Vamos de a poquito, porque el video es largo, pero necesitamos ir también avanzando en lo demás. Eso es con respecto a las diferentes ingenierías, ¿listo? Ya hablamos de las primeras 6. Ahora vamos a hablar de algo que se llama aritmética, ¿listo? Entonces, nos dice que la aritmética es una de las ramas más antiguas de las matemáticas. ¿Listo? Entonces, la aritmética nació en Mesopotamia, más o menos en el año 2000 a.C. Entonces, habían dos grupos de personas, unos eran los babilonios y otros eran los sumerios. Y ellos diseñaron algo que se llamaba el sistema numérico sexagesimal, ¿listo? Para poder medir el tiempo, para poder medir los ángulos y demás. Entonces nos dice que en Egipto y en la antigua Grecia lograron grandes hallazgos en materia de aritmética. ¿Listo? Los árabes nos dice acá que desarrollaron también el sistema numérico decimal. ¿Listo? Que se heredó de los hindús. Entonces, acá es cuando hablamos de los decimales,
contando las cifras del 1 al 9, la posición del 0, todo eso se va a dar. Entonces, ¿qué hace la aritmética? La aritmética es una rama de las matemáticas que estudia los números y las operaciones básicas. ¿Qué operaciones podemos hacer con los números? Podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar y podemos dividir. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de aritmética, estamos haciendo referencia a 4 operaciones básicas: adición, sustracción, multiplicación y división. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con esta partecita. Entonces dice, la suma se representa con el más. El símbolo de la suma es un más. Ustedes lo están viendo ahí. Entonces nos dice que la suma, ¿me ayudas a leer, Raúl? Es la operación aritmética que consiste en la adición de dos o más números para obtener un resultado. Se representa mediante el símbolo más y se puede utilizar más para calcular una cantidad total de objetos o números, como por ejemplo a más bc Es igual a 5. Entonces, vamos a empezar por esta partecita. Siempre que vean letras, las letras son el ejemplo. A puede ser cualquier número, B puede ser cualquier número y C puede ser el resultado de la suma de esos dos números. Entonces digamos que A es el número 7, B es el número 2. Por lo tanto, si yo sumo A más B, es decir, si sumo 7 más 2, entonces eso me va a dar C. ¿Cuánto vale C? Vale 9 porque es la suma de 7 más 2. Yo puedo tener A más B más C es igual a D. Entonces A vale 4, B vale 2, C vale 3. Y si yo lo sumo, A más B más C, 4 más 2 más 3, eso me va a dar D, es decir, 9. ¿Listo? Generalmente en matemáticas vamos a utilizar las letras como un símbolo, como una manera de dar un ejemplo sin usar necesariamente números. Entonces, quiere decir que la letra yo la puedo cambiar por un valor numérico, por un número cualquiera. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o vamos bien? Yo estoy perdido en esta. 4 más 2 más 3, 4. A 4 le sumas 1 y 2. Y le sumas 1, 2 y 3. Sí, está. Pero entonces, ¿por qué dicen ahí que los de ese país las inventaron? Ah, no, o sea, eso es parte de la historia. Ya, Una pues sí. cosa es la historia como para que ustedes sepan, ah, bueno, es que así fueron las matemáticas, pero ahorita ya estamos entrando a hablar de las operaciones. Entonces ya estamos hablando de qué es la suma, cómo es la suma, ¿cierto? Entonces Sí. podemos sumar 2 números, 3 números, 5 números, 80 números si queremos, ¿cierto? Pero la suma siempre se va a utilizar, se va a usar, o la suma siempre va a requerir el símbolo más, el más para saber que estamos sumando. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Héctor, ¿cómo vamos? La verdad, profe, la matemática siempre ha sido duro para mí. Pero hasta acá, ¿cómo vamos? Ahí logrando descifrar. Bueno, Milena, Buenos días, buenas noches, profe. Sí, señores, que no he podido leer porque, profe, estoy recogiendo a mi hija por la calle, qué pena. bueno, ¿cómo vamos, Alexandra?
Ivonne, ¿cómo vamos? Pues para mí también siempre ha sido complicadita las matemáticas, pero pues ahí vamos, profe. Entonces, yo les voy a compartir pantalla acá. Entonces, nos dice que vamos a tener estas letras. A, B, C, D. Y las vamos a sumar. A más B más C más D me va a dar un resultado, me va a dar el número E. Pero este es el ejemplo, así es como nos va a decir la matemática que se va a hacer la operación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en matemáticas? En matemáticas, por ejemplo, voy a cambiar la A y le voy a poner un número. Vamos a poner el número 2. Voy a quitar la B y le voy a poner el número 4. Voy a quitar la C y le voy a poner el 1 y voy a quitar la D y le voy a poner el número 3. ¿Cuánto me da 2 más 4 más 1 más 3? Hagan ustedes ahí 2 más 4 más 1 más 3. Da 10. 10, ¿cierto? Entonces, esto me dio 10. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué hice? ¿Cuánto valía este 2? Este era el valor de A, de B, de C, de D. Entonces, A más B más C más D me va a dar E. Entonces, un número A, ¿cuánto me costaba ahí? 2. B, ¿cuánto me costaba? 4. C, ¿cuánto me costaba? 1. D, ¿cuánto me costaba? 3. Sumé esos 4 y me dio un número E, es decir, me dio 10. Lo que pasa es que estoy cambiando las letras por un número, el número que yo quiera. ¿Sí? ¿Para qué están las letras? Para decirme, así se hace una operación, pero usted debe reemplazar las letras por el número. Solamente es como una fórmula. ¿Listo? Eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora, vamos a ver qué nos dice sobre la resta. Eso era la suma. Vamos a hablar ahora sobre la resta. Entonces, Héctor, ¿me puedes por favor ayudar a leer? ¿Resta o Sí, sustracción? señora. Esta resta o sustracción es la operación que se utiliza para determinar la diferencia entre dos números y se representa mediante el símbolo de menos, como por ejemplo A menos B igual a C. Ok. Entonces, vamos a volver a esa partecita. Entonces, vamos a ver.
Dice, A y B va a dar C. ¿Sí? Pero resulta que A es un número cualquiera y B es un número cualquiera. A menos B me da C, ¿cierto? Digamos que A es el número 18 o 183. Y B, digamos que es el número 42. ¿Mm? O sea que ¿cuánto me da C? ¿Cuál es el número C? 183 menos 42. ¿Cuánto me da eso? No, 141. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a contar. El último número es el 3 y es el 2. Son las unidades. El número que está antecitos son las decenas. Y el número que está antecitos son las centenas. Entonces, yo siempre tengo que hacer la resta entre estos dos, y pues si ahí hubiera otro, entre estos. Unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas. ¿Listo? Entonces, 3 menos 2, ¿cuánto me da? 3 menos 2. A 3 le 1. quito 2. 1. 8 menos 4. A 8 le 4. quito 4. 4. Al 1 pues no le tengo que quitar nada porque está el 1 solito. O sea que me queda 1. ¿Cierto? Entonces 183 menos 42 me da 141. Siempre que hablo de menos, cuando hablo de resta, cuando hablo de sustracción, quiere decir que estoy haciendo un proceso de quitar. Yo tengo 50,000 pesos, pero tengo que pagar el recibo de la luz, que fueron 40,000, me quitaron, es algo que ya no tengo, ¿cierto? Entonces, estoy pagando, por lo tanto, me estoy quedando sin ello, ¿cierto? Estoy restando. Entonces, eso es lo que pasa con la resta. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Héctor, ¿cómo vamos hasta acá? Ahí vamos entendibles, profe. ¿Sí? Bueno. Milena, ¿cómo vamos hasta ahí? Ivonne. Bien, profe, bien. Alexandra, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos? Bueno. Entonces, si ven, yo lo único que hago es pongo ahí las letras como para saber, es que eso es una resta. O eso es una suma. Pero yo no voy a sumar letras, sino que cambio las letras por un número cualquiera, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo A, A, tengo B y tengo C. Los voy a sumar.
y eso me va a dar D. Entonces digamos que A es el número 20, B digamos que es el número 12, C digamos que es el número 8, entonces los voy a sumar y me va a dar un número D. Entonces, acuérdense que sumo primero que todo estos numeritos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da? 8 más 2 más 0. Diez. Entonces, pongo el 0, o como yo le hago a los niños, escribo 1 acá, 10. ¿Cierto? Escribí el 1 arriba y el 0 abajo. Y Sí, ahora señora. voy a sumar todo esto. ¿Cuánto me da? 1 más 2 más 1. 4. 4. O sea, A más B más C me da cualquier número que es D. Entonces, A digamos que es el número 20, B digamos que es el número 12, C digamos que es el número 8. Entonces, cuando yo sumo esos tres números me va a dar un número, que es el número D. Es decir, cualquier número, la suma de todo eso. Entonces, 20 más 12 más 8 me dio 40. ¿Sí ven? A puede ser cualquier número, B puede ser cualquier número, C puede ser cualquier número. Y al hacer la suma me va a dar un resultado. ¿Listo? Ahí me están mostrando el resultado. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señora. Hasta ahí vamos bien, profe. Listo. ¿Seguros? Sí, señora. Bueno, eso es con la suma. Por ejemplo, si yo tengo el número A y el número B, pero los voy a restar, ¿cuánto me puede dar? Eso me va a dar un número X. ¿Listo? X. Entonces digamos que el número A, vamos a decir que A es 2000, ay, 2100. Y el número B, vamos a decir que es 1000. Y como los voy a restar, ¿cuánto me da 2100 menos 1000? Ustedes van a la tienda, entonces me da 1100, ¿cierto? O sea que el resultado es 1100. ¿Cierto? Ahí está. Lo Sí, hice señora. con letras para hacer el ejemplo, pero las letras las transformé en números para hacerlo más real. ¿Sí ven? Jamás se dejen confundir por las letras. ¿Listo? Puedo usar las letras para representar cualquier número en aritmética. No estoy hablando de álgebra, todavía no hemos empezado con álgebra, porque en álgebra las letras van a tener como otro papel. Entonces, acá en aritmética, eso es lo que hacemos con las letras. Vamos ahora con la siguiente, que es la multiplicación. ¿Listo? Entonces, por favor, ¿me ayudas a leer, Ivonne? Ahí voy, profe. Resta o sustracción.
La Es multiplicación. es una operación que se utiliza para encontrar el producto de dos factores multiplicando y multiplicador. Consiste en la suma de un mismo número las veces que indique el multiplicador. Se representa mediante un símbolo de aspa, un punto o un asterisco, como por ejemplo en A por B igual a P. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Resulta que nosotros tenemos unos símbolos, ¿cierto? Esos símbolos tienen diferentes nombres. Entonces, por ejemplo, este símbolo es el más, este símbolo es el menos, y hemos conocido esto como un por, ¿cierto? Generalmente a uno desde chiquito le enseñan el por, pero hay diferentes maneras de llamarlo. A este símbolo se le llama aspa. Su nombre como tal es aspa. ¿Listo? Ese símbolo aspa me sirve para multiplicar, ¿cierto? Pero en la multiplicación no solamente se utiliza la aspa, sino que se utilizan diferentes. Entonces yo puedo multiplicar utilizando aspa, puedo utilizar un punto, puedo utilizar un asterisco. ¿Listo? Puedo utilizar paréntesis. Entonces, cualquiera de esos es porque están multiplicando. Vamos a ver cómo así. Vamos con las letras. Tengo A y tengo B. Los voy a multiplicar. ¿Cómo los voy a multiplicar? Yo puedo escribir esto. A por B. ¿Listo? Si yo no quiero utilizar ese símbolo, puedo utilizar este otro. Puedo utilizar un punto. A por B. O puedo utilizar asterisco. A por B. O puedo utilizar paréntesis. A por B. En cualquiera de esas maneras estoy multiplicando. ¿Listo? Entonces voy a escribir los completos. Entonces, A y B. ¿Listo? Entonces digamos que A es el número 10 y B es el número 5. Entonces yo lo puedo multiplicar de estas maneras. Yo puedo decir A por B. Y eso me va a dar un número. Me va a dar el número C. 10 por 5, ¿cuánto me da? 50. 50. Pero yo también puedo escribirlo de esta manera. Diez por 5 igual a 50. O también lo puedo escribir de esta manera.
puedo escribirlo de esta manera. Miren todas las maneras que tengo de hacer esa multiplicación de A por B. ¿Sí ven? Con un por, con un punto, con un asterisco, usando paréntesis. Eso quiere decir la multiplicación. Entonces, la A o el primer término, ¿listo? Estos numeritos de acá, esos se llaman multiplicando. Y a los que están acá se les llama los multiplicadores. Entonces, esos números se llaman factores. Entonces, un factor por otro factor me da, pues, el resultado. Entonces, por ejemplo, el multiplicando me dice el número que yo debo escribir y el multiplicador me dice cuántas veces. El morado me dice cuántas veces debo sumar el verde. Entonces 10 por 5 es igual que decir 10 más 10 más 10 más 10 más 10. ¿Listo? Esa es la multiplicación, es sumar varias veces el mismo número. En la multiplicación me dicen cuántas veces debo sumar. 10 más 10 más 10 más 10 más 10 me da 50. ¿Cierto? ¿Cómo vamos hasta ahí? Entendible. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sugerencias, inquietudes. ¿Sí sirvió para profesora de matemáticas o no? Sí. Entonces, por ejemplo, me dicen 9 por 9 por 3. El 9 es el que repito y el 3 es el que me dice las veces que tengo que escribir el 9. Entonces, ¿cuántas veces debo escribir el 9? 3. 3 veces. Entonces, 1, 2, 3. Y voy a sumar esos números. 9 más 9 más 9 es igual a 9 por 3. 9 por 1, 9 por 9, 9 por 2. 27. 27, ¿cierto? Y si ustedes suman 9 más 9 les da 18. 18 más 9 les da 27. Entonces, el segundo numerito, este, es el que siempre dice cuántas veces debe sumar el primero. Por ejemplo, si a mí me dicen 12 por 4, ¿cuánto me da 12 por 4? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar. Sumar 4 veces 12. Sumar 12 4 veces, ¿cierto? 1, 2, 3,
4. Si no me sé las tablas, pues tengo que sumar el número las veces que me diga ahí. 12 por 4 es igual a 12 más 12 más 12 más 12. ¿Cuánto me da eso? Si no lo quieren sumar así, lo pueden sumar de la otra manera, que a veces esa suma sí les cuesta un poquito más, ¿cierto? Pero puedo sumar 1, 2, 3 y 4. ¿Cuánto me da? 12 por 4. 12 por 4. ¿Cuánto les da 12 por 4? 2 más 2 48. más 2. 48. Muy bien. 2 más 2 4, más 2 6, más 2. 8, 8. 1 más 1 2, más 1 3, más 1. 4. Entonces, esa es una manera fácil para multiplicar. ¿Listo? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, mal, deprimidos. Ya no quiero, profesora, ya no me quiero graduar. No, está entendible. Hay una forma diferente de ver. Entonces, esta es la forma como podemos realizar las multiplicaciones. ¿Listo? Y ahora vamos a leer lo que son las divisiones. ¿Qué es una división? Vamos a ver qué son las divisiones. Ayúdame a leer, por favor. ¿Quién más está por acá? Alexandra. Y tiraba unas frases como fue la del domingo sin clase, el lunes sin clase, o sea, todo colegio, es como, Ay, Alexandra se fue. Bueno, Héctor, ¿me ayudas a leer, por favor? Listo, profe. División, ¿dónde está? Es la operación aritmética que se utiliza para dividir un número en partes iguales. Se representa con un número base, dividendo, que es dividido por otro número divisor, cuyo resultado es llamado cociente. La, la división es la operación inversa de la multiplicación, por lo que para comprobar si una división es correcta, podemos recurrir a la multiplicación. Por ejemplo, 6 dividido 2 igual a 3. Y si invertimos la operación, sería 3 por 2 igual a 6. La división es correcta. Bueno, entonces vamos a hablar de división. Ay, se nos va a acabar. Ya les mando el link. Un momento. Entonces, seguimos por acá.
Vamos a hablar de la división. Ay, Entonces, resulta que yo puedo tener un número y ese número lo puedo dividir con este símbolo A dividido B. O puedo utilizar también A yo casa, yo no cojo. A dividido B o A dividido, eso quedó más feo. Ay. Momento, otra vez. Yo le digo al final, Bueno, hay diferentes formas de escribir la división, ¿cierto? Entonces vamos a escribir el dividendo con el número A. El signo de división puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este. Este es el dividendo y este va a ser el divisor. ¿Listo? 4 maneras para poder dividir. Incluso hay otra que sería con el signo, con la forma americana. Uy, no. Ay, no quiere borrar esa línea. Para la letra sí, y la niña no. Ve, se quedó ahí. Ya se cansó el sistema. Ya se cansó, sí. Entonces, hay otro que es A, la forma americana es esta. A dividido B. Si ven que esto es diferente, cambia ahí un poquito. Entonces, es dividir en partes. Digamos, si a mí me dicen 8 dividido entre 2, entre 4 más bien. Quiere decir que acá me están diciendo 4 conjuntos, entonces 1, 2, 3, 4 y tengo que repartir 8 fresas en esos 4 conjuntos, todos de manera igual, entonces una fresita, 2 fresitas, 3 fresitas, 4 fresitas, 5 fresitas, 6 fresitas, 7 fresitas, 8 fresitas. Entonces, ¿cuántas fresitas puse en cada uno de esos pocillitos? Ya dos.
Entonces, 8 dividido entre 4 es igual a 2. ¿Listo? Todos tienen la misma cantidad. Todos tienen la misma cantidad. 2, 4, 6 y 8. Hay 2, 4, 6 y 8. ¿Sí ven? En 4 platicos de a 2 fresitas me alcanzó para que todos nos comiéramos las 8 fresas. Habían solo 8 fresas y 4 personas. Entonces, para que fuera equitativo, a todos les di la misma cantidad. ¿Listo? Eso es lo que hace la división. Entonces, usted compra una pizza, ¿cierto? Y resulta que la pizza está dividida por porciones. Entonces hay una porción, 2 porciones, 3 porciones, 4 porciones, 5 porciones, 6 porciones, 7 porciones, 8 porciones. ¿Listo? Pero hay 3 personas. Y fue tan lindo. Entonces, A mí me tengo llenó el corazón. acá El de mi mamá, obvio. Sí, Tuyo, obvio. Mary. a una persona, tengo otra persona y tengo otra persona. Entonces, a esta persona le doy 1, a esta persona le doy 1 y a esta persona le doy 1. Pero todavía me quedan más. Entonces, a esta 1, a esta 1 y a esta 1. Por lo tanto, me quedaron 2. Pero O sea que 8 dividido en 3 me da 8 dividido en 3 me da 2, 3 por 2, 6 y me quedan 2. Mauricio, Me quedaron 2. Es Mira. repartición equitativa. Reparto de manera igual. ¿Listo? ¿Hasta acá cómo vamos? Mauricio. Bueno, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Pero eso será después de que el jefe mande esta actividad. Cuéntenme. Pasar un momento divertido. ¿Todo bien o todo mal? Espero que todo bien. Finalistas de la... Van a ir tratando de hacer ejercicios de división. Yo les voy a enviar esta primera parte de la guía de matemáticas para que vayan resolviendo algunos ejercicios, solamente con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, cosa que ya para la próxima clase podamos hablar de lo demás. ¿Listo? Entonces, muchachos, eso ha sido todo por el día de hoy. ¿Listo? Nos vemos el lunes a las 6, a las 7:30. ¿Listo? Diamante o una bomba. El permite al jugador avanzar para hacer cosas sencillas. ¿Listo, listo? Dios los bendiga, muchachos. Listo, profe, muchas Chao, gracias. Ivonne, chao, Milena, Descanse. chao, Hasta Héctor. mañana, Que compañeros. descansen.